temporada de agosto supone para los matanceros la celebración del carnaval, fiesta tradicional que sumerge sus orígenes en la antigüedad más remota, toda vez que en sus inicios no se trataba de un simple divertimento, sino una conmemoración de contenido mágico o religioso, de modo que dentro del hecho puramente festivo estaba inserta la idea de un ritual. La palabra carnaval deriva, según algunos, de los vocablos carne vale, es decir, la libertad de todos los apetitos carnales antes del arribo de la Semana Santa. En otras palabras, era la licencia para dar salida a diferentes manifestaciones populares, donde cabía todo, previo a las restricciones que le imponía el catolicismo medieval. Aunque el vínculo entre el carnaval, como se le conoce en la actualidad, y la religión cristiana es estrecho, lo cierto es que este tipo de fiesta pública es muy antiguo y se remonta, sobre todo, a la Roma imperial precristiana, momentos en los cuales se celebraba el arribo de la primavera. No obstante, los antecedentes de lo que se entiende como carnaval se puede hallar mucho más atrás en el tiempo, siempre en relación con las cosechas o determinadas divinidades. De manera que se fue instalando la costumbre de estas celebraciones. Era natural que en América, salvadas las diferencias y propósitos, llegara el carnaval de manos de la colonia. No es el propósito de este programa hacer el largo recuento de las fiestas carnavalescas en el mundo, donde se encuentran algunos ejemplos actuales de gran relieve artístico y cultural, como en Venecia, Niza, Nueva Orleans y Río de Janeiro, sino en Cuba, y en lo particular en Matanzas, cuyas primeras noticias datan de los inicios del siglo XIX en relación con un momento económico de despegue en una ciudad que se recupera rápidamente de un dilatado lapso de inmovilidad que arriesgó incluso despoblarla. Los nuevos vecinos, mucho más solventes y con otros renovados apetitos culturales, consideraron también la presencia del carnaval. Cuando se piensa en el carnaval contemporáneo, hay tres elementos que suelen estar presentes, o al menos son consustanciales a la fiesta: la máscara, la carroza y en Cuba la comparsa. Las carrozas datan del tiempo en Roma en que se organizaban espectáculos con desfile y gran concurso público, sobre todo después de campañas bélicas para celebrar la victoria. Eran carros profusamente ornamentados y en su esencia podría decirse que no han cambiado mucho, toda vez que en ellos estaban bellas mujeres, música y un engalanamiento lujoso. En cuanto a la máscara, no hay dudas que el ocultamiento del rostro permitía el anonimato y la libertad de actuar con cierto desenfreno y hacer aquello que en otras circunstancias resultaba censurable e incluso prohibitivo. La máscara es tan consustancial con el carnaval que su desaparición del espectáculo en Cuba significa una distorsión cultural de la fiesta. Es obvio que en Cuba, en sus inicios y en Matanzas en particular, se dieran dos tipos de festividades: las que se desarrollaban en el seno del pueblo llano y donde estaban representadas las manifestaciones culturales más autóctonas, y las que tenían lugar en los salones de la llamada clase alta. En estos lugares de acceso limitado y restringido a los miembros tenía lugar el baile de disfraces. El disfraz no era un atuendo estrafalario ni el fruto de una desordenada imaginación. Cada persona se vestía con algún ropaje que representaba un individuo notable de la historia y se colocaba en el rostro un discreto antifaz. En esta circunstancia, la diminuta máscara no ocultaba la identidad. Por el contrario, era de extrema importancia social establecer las individualidades del portador y diferenciarlas. Desde 1817 se tiene noticia del carnaval en Matanzas, resumido, como se ha dicho, a estas distintas formas de diversión. El término comparsa, según su definición académica, significa acompañamiento, séquito, tropa o banda, incluso persona que forma parte de una compañía teatral. El origen de la comparsa se encuentra en el seno de lo más popular, de modo que se le consideró una manifestación marginal en la cual no participaba la clase alta. Después de la desaparición de la esclavitud, la comparsa fue el medio idóneo para una parte de la población exesclava que diera rienda suelta a su expresión divertida, identificando cada una con un nombre o distintivo según la afinidad grupal. El hecho histórico más significativo que vincula el carnaval matancero a las luchas por la independencia
tuvo lugar cuando Felipe Espínola Travieso dirigió uno de los primeros bandos de rumba en la ciudad, la Lira de Oro, de la cual era poeta o tonadista. Entre 1894 y 1896 participó en los festejos carnavalescos al frente de la comparsa La Paloma, creada por él en Pueblo Nuevo y famosa en la sociedad matancera de su tiempo. Mas Espínola tomó pronta conciencia de los males de la colonia y una vez iniciada la contienda de 1895 comenzó a desempeñarse como principal enlace y abastecimiento bajo el mando del general Pedro Betancourt, lo cual le valió ser ascendido a teniente. Según la tradición, en 1896 había recolectado un importante alijo de armas y municiones que se las ingenió para hacer llegar a los insurrectos, colocándolas en el interior de una carroza en forma de paloma que hubo de recorrer el paseo sin que se sospechara lo que había en su interior, hasta que, convenientemente colocada en el lugar propicio, fueron recuperados los armamentos por los mambises. Samuel Hazzard, en su libro Cuba a pluma y lápiz, ofrece un cuadro muy vivo de lo que fue el carnaval matancero a mediados del siglo XIX. Hazzard dio una descripción detallada de los bailes de disfraces que se celebraban en el Liceo y de la animación del público en la Plaza de Armas frente al hoy Palacio de Gobierno, coincidente con algunas de las crónicas que sobre esta particularidad recoge Lola María Jimeno y Cruz en su volumen Aquellos tiempos. Uno y otro coinciden en destacar el lucimiento de los festejos, y Hazzard dice: tuve la suerte de coincidir en Matanza durante los 3 últimos días del carnaval, cuando el pueblo ocupa todo el tiempo en entregarse a la mayor diversión. Hazzard además destaca el papel del Liceo como un referente importante de la fiesta, así como de otras instituciones, y resalta el papel de la élite de la ciudad. El advenimiento de la República no cambió mucho las cosas, excepto incorporar elementos políticos y aprovechar la comparsa con propósitos de esta naturaleza. Mientras estuvieron activas las instituciones, se continuaron celebrando los bailes de disfraces casi sin cambiar de estilo, salvo que la máscara se hizo bastante más informal y las fiestas cobraron un mayor concurso popular. La carroza y la comparsa se mantuvieron. La primera se fue acomodando a la conveniencia de la propaganda comercial, de modo que cada carroza era organizada y pagada por una determinada empresa de calzado, caramelo y sobre todo cerveza. Y comienzan a aparecer lo que hoy se conoce como muñecones. Los muñecones eran enormes botellas de cerveza de las marcas más populares y tenían un momento al inicio del paseo. Con el desarrollo del automóvil se comenzó una práctica que también marcaba las diferencias. Alrededor de las 6 o 7 de la noche se formaba el llamado cordón, grupo de automóviles descapotables sobre los cuales iban las familias recorriendo el paseo antes del inicio del desfile propiamente dicho. Es importante destacar un detalle. El carnaval siempre tenía lugar en febrero, con lo cual se ajustaba al precedente histórico. Hoy sería extraño al matancero que estas fiestas fueran en invierno, pero en justicia la fecha más cercana al tiempo histórico es el segundo mes del año. Después del cordón se iniciaba el paseo propiamente dicho, que rompía la banda del ejército seguida por otras tantas agrupaciones de este corte, entre las que siempre habrá que destacar la que existió en la Escuela de Comercio dirigida con gran profesionalidad por Francisco Alderete. Fue consustancial con el carnaval la serpentina, el confete, la máscara y los fuegos artificiales. Las comparsas eran un elemento que aún se colocaba en el plano marginal sin importar su antigüedad o tradición. En este tiempo, la fiesta no era una actividad de gran contenido gastronómico ni se hacía la venta de cerveza u otros licores al estilo de hoy. Costumbre importada del sistema llamado trocha, procedente de la región oriental del país, donde las costumbres eran distintas. Existían lugares, naturalmente, para comer o beber sin que ello fuera el imperativo de la fiesta. Quizás la parte más importante del desfile lo constituía la carroza de la reina del carnaval y su corte de bellas mujeres escogidas por sus cualidades estéticas y de educación en un concurso previo. La carroza de la reina, luego llamada de la estrella y sus luceros, solía ser la mayor y más hermosa. Al paseo carnavalesco se incorporaron las carrozas de vuelta con un sistema de presentación muy ornamentado de contenido histórico, pero diversas en su forma, más acorde con otro estilo de fiesta. No obstante, el pueblo matancero siempre admiró y esperó este hermoso conjunto que en sus lugares de origen cuenta con una larga y valiosa tradición popular.
A todo ello hay que agregar el carnaval acuático que tenía lugar en el río San Juan, con botes engalanados que recorrían el tramo entre los puentes Calixto García y Sánchez Figueras. Se iniciaba esta parte de la fiesta con las cucañas y los palos encebados, con premios para el ganador. En Matanzas, los paseos habituales se hicieron por las calles de Milanés y Contreras hasta América. También se realizaron desde la calzada de Tirri, en el viaducto y en el paseo de Martí. En una ocasión, en 1969, sin carrozas ni comparsas, tuvieron lugar en la calzada de San Luis. El recorrido más largo del que se tiene noticia partió desde Tirri hasta las calles de Contreras, América y Milanés. Las dificultades impuestas por la economía del país dieron un vuelco al carnaval con respecto al estilo tradicional de la fiesta que se desarrollan en Matanzas desde hace casi 200 años. Hoy son otros los imperativos, distintas las costumbres. Hubo años en que no fue posible llevar a cabo estas festividades. Al reaparecer, lo hicieron acomodándose a las nuevas condiciones del país. Conviene recordar dos carnavales en la historia de Matanzas. El de 1958, en pleno régimen batistiano, cuando se impuso la consigna revolucionaria de no participación en una Cuba llena de luto por los jóvenes asesinados, y luego los de febrero de 1959, sin duda los más vistosos que se recuerden. Modestos o más lúcidos, el carnaval sigue siendo una de las más antiguas fiestas del hombre y forma parte, sin duda, de un patrimonio cultural de la humanidad. Agradecemos al señor Jorge Luis Lobio, caballero, por su amable contribución documental para la realización de este programa. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.